¿Qué impuestos hay en España? Bueno, pues en España hay más de 70 tipos de impuestos. ¿Estamos en un infierno fiscal aquí en España o no? Bueno, pues la respuesta es: ¿son justos, no son justos los impuestos españoles? Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a Entiende la Economía. En el episodio de hoy vamos a analizar los impuestos en España, si son altos o si son bajos en relación con el resto de países de nuestro entorno. Contestaremos a la pregunta: ¿es España un infierno tributario? ¿Qué impuestos hay en España? Bueno, pues en España hay más de 70 tipos de impuestos que yo he agrupado en estas 6 categorías. La primera de ellas sería impuestos sobre la renta y los beneficios. Aquí entrarían pues desde los impuestos que se pagan por el trabajo hasta los impuestos que se pagan por los beneficios obtenidos sobre el capital mobiliario. Tendríamos también impuestos sobre el patrimonio y sobre su transmisión. Aquí entrarían tanto el impuesto de patrimonios como el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones. Tendríamos también impuestos sobre el consumo, el principal, el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, pero también existirían impuestos sobre el consumo como el impuesto de la electricidad, el impuesto sobre los hidrocarburos, etcétera. Tendríamos también los impuestos de administraciones locales sobre bienes y actividades, por ejemplo, el impuesto de actividades económicas, el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, etcétera. Dentro de las tasas administrativas tendríamos, por ejemplo, el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Y tendríamos una sexta categoría de otros impuestos. Aquí entrarían, por ejemplo, el impuesto sobre los plásticos de un solo uso, el impuesto a las emisiones de CO2 y podríamos incluso considerar que las cotizaciones a la seguridad social serían una especie de impuesto, aunque en rigor no lleve ese nombre. Para analizar si en España se pagan muchos o pocos impuestos, voy a considerar 4 personas que tienen ingresos anuales muy diferentes y calcularemos el impuesto que paga cada una de ellas. Tenemos a Mario, que percibe 16.576 euros brutos al año, es decir, el salario mínimo interprofesional. Tenemos a Luis, que percibe 40.000 euros brutos al año, a Clara, que percibe 80.000 euros brutos al año, y a Laura, que percibe nada menos que 900.000 euros brutos al año. Vamos a analizar los impuestos que paga cada una de estas 4 personas. El primero de ellos que vamos a analizar es el IRPF. Bien, para calcular el IRPF, en primer lugar, tenemos que pasar de esas cantidades brutas que mencionaba antes a la base liquidable del impuesto. Para conseguir este último número, la base liquidable, partimos de el bruto, el ingreso bruto, y le restaríamos 3 cantidades. Una deducción de 2.000 euros en concepto de deducción por rendimiento del trabajo, un 6,35% en concepto de cotizaciones a la seguridad social y una exención de 5.550 euros que se considera el mínimo personal que tiene que estar libre de impuesto. Obtenemos así esa línea, esa primera línea de la tabla que dice base liquidable, y con esas cantidades calcularemos a continuación el impuesto en función de los distintos tramos. Los primeros 12.450 euros de la base liquidable llevarían un tipo impositivo del 19%. Todo lo que va de 12.450 a 20.200 euros le sería aplicado un 24%.
el tramo que va del 20.200 a 35.200, 30%, y así sucesivamente, ¿no? 37, 45, 49. Bien, quiero aclarar que estos porcentajes son unos porcentajes medios, porque hay comunidades autónomas que tienen unos porcentajes impositivos algo menores y otros que tienen porcentajes algo mayores. Por ejemplo, en el último de los tramos del IRPF, Madrid aplicaría desde 300.000 euros en adelante un tipo impositivo del 45%, pero la Comunidad Valenciana estaría en el otro extremo y aplicaría un 54%, es decir, un 9% más de carga impositiva. A la hora de hacer este análisis, vamos a suponer que todos los trabajadores son solteros, sin hijos, no tienen ninguna discapacidad y perciben todos sus ingresos de un único sueldo. Solo tienen un pagador. Hacemos el cálculo y tendríamos que Mario tendría que pagar 0 euros en concepto de IRPF, Luis tendría que pagar 7.138 euros, es decir, un 17,85% de sus ingresos brutos. Quede claro que este 7.138 no sería el pago que tendría que hacer a la hora de entregar la declaración de la renta, sino que esos 7.138 sería la suma de todas las contribuciones que ha ido haciendo Luis mes a mes como retenciones en su nómina, más luego el balance final de esa declaración de renta. En el caso de Clara, este impuesto sumaría 21.820 euros, es decir, un 27,28% de sus ingresos brutos. Y por último, en el caso de Laura, el impuesto ascendería a 414.369 euros, es decir, un 46% de sus ingresos brutos. En lo que se refiere a las aportaciones a la seguridad social, considerando que las cuatro personas están contratadas mediante contrato indefinido, aplicamos un 6,35% de tipo impositivo, bueno, como digamos, de tipo para el cálculo de las cotizaciones. Y entonces Mario tendría que tener unas cotizaciones anuales de 1.053 euros, Luis de 2.540 y Clara y Laura, como superan el máximo de cotización, la base máxima de cotización que es 58.914 euros, pues pagarían el máximo, ¿no? 3.741 euros. Calculemos ahora cuánto se gastan Mario, Luis, Clara y Laura en IVA a lo largo del año. Recordemos que en España se aplica un IVA superreducido del 4% en productos de primera necesidad como pan, leche, huevos, frutas, verduras, medicamentos, un IVA reducido del 10% en el resto de alimentos, en hostelería, en transportes, en agua, y un IVA del 21%, el IVA general, en el resto de bienes y servicios, bebidas alcohólicas, ropa, ocio, electrónica, etc. Para hacer los cálculos, tomaremos las siguientes hipótesis. En primer lugar, el IVA medio de la cesta de productos que componen el IPC español es el 15,05%. En segundo lugar, consideraremos que el 65% del salario bruto se gasta en consumo y que de ese consumo, a su vez, un 65% lleva IVA. Recordemos que están exentos de IVA consumos o gastos en alquileres, hipotecas, seguros, etc. ¿De dónde he sacado estos porcentajes? Pues consultando a la aplicación ChatGPT, que tiene acceso a ingentes cantidades de datos. Aplicando estos datos
a las 4 personas de nuestro estudio, tendríamos que Mario pagaría a lo largo del año, en concepto de IVA, 1.054 euros, Luis 2.543, Clara 5.087 y Laura 57.228 euros. Es decir, Laura paga en IVA más que el salario bruto de Mario y de Luis juntos. Calculemos ahora los impuestos aplicados a los bienes patrimoniales de estas personas. Supongamos que Mario no tiene casa, es decir, vive de alquiler y tampoco posee un vehículo. En este caso pagaría 0 euros en conceptos de impuesto de bienes inmuebles y de vehículo de tracción mecánica. Supongamos ahora el caso de Luis con una casa de 180.000 euros en propiedad y un vehículo de 18.000 euros. En estas circunstancias pagaría un total de unos 620 euros. Clara, con su casa de 400.000 euros y su vehículo de 40.000 euros, pues tendría que pagar un impuesto sobre estos bienes en torno a los 1.300 euros. En el caso de Laura, teniendo 900.000 euros de ingresos anuales, es razonable suponer que mantiene un patrimonio elevado. Supongamos que el patrimonio de Laura es de 12 millones de euros, dentro de los cuales están los 3 millones de la casa y, y los 150.000 euros del vehículo o vehículos de que disponga. Hacemos las cuentas del IBI y del impuesto de vehículos y a estas cantidades vamos a añadir ahora el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio en el caso de Laura ascendería a 194.474 euros. A ver, no todas las comunidades autónomas tienen impuesto de patrimonio, puesto que, bueno, todas lo tienen, pero en algunas de ellas existe una bonificación. Incluso en algunas, como Madrid, Andalucía, Navarra, La Rioja o Canarias, la bonificación es del 100%. Pero en aquellas comunidades en las que existe bonificación al impuesto de patrimonio, hay que pagar el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Con lo cual, en ese caso, habría que pagar 162.864 euros, un poco menos, ¿no? En el caso del impuesto de las grandes fortunas. En definitiva, que Laura tendrá que pagar en impuestos sobre sus bienes patrimoniales una cantidad que estará comprendida entre los 171.000 y 203.000 euros anuales. En la siguiente tabla, entonces, lo que he hecho ha sido recoger todos los impuestos anteriores, que son impuestos anuales, son impuestos que pagaremos todos los años de forma recurrente. En el caso de Mario, pues pagará un total de unos 2.100 euros, lo que supone un 12,71% sobre sus ingresos brutos. En el caso de Luis, los impuestos serán unos 12.800 euros, un 32,11% de sus ingresos brutos. En el caso de Clara, unos 32.000 euros, aproximadamente el 40% de sus ingresos. Y en el caso de Laura, tendremos que pagarán impuestos una cantidad comprendida entre 647.000 y 679.000 euros, dependiendo de dónde viva. En cualquier caso, nos movemos en un rango entre el 72% aproximadamente y el 75,5% de sus ingresos. A estas cantidades todavía sería necesario añadir otros impuestos que no hemos considerado en las tablas, desde los impuestos a las primas de seguros, impuestos al tabaco, al alcohol, a la electricidad, a los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Si te está gustando el contenido, haz clic en el botón de la campana para suscribirte a mi canal. Para ti es gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando episodios de Entiende la Economía.
Bueno, entonces la pregunta que nos puede surgir es la que nos hacíamos al principio. ¿Estos impuestos son altos o son bajos en relación con otros países? ¿Estamos en un infierno fiscal aquí en España o no? Bueno, pues la respuesta es depende de cuál de estas cuatro personas, Mario, Luis, Clara o Laura, sea el que responda a la pregunta. Si echamos un vistazo en la columna de Mario, pues vemos que con un 12,7% de carga fiscal está bastante bien en relación con el resto de países de su entorno. Lo mismo sucede en el caso de Luis, aunque bueno, por ejemplo, en Portugal se pagaría algo menos, pero Luis, Luis si viviera en Portugal tendría una carga fiscal algo inferior, pero en cualquier caso la carga fiscal de Luis es coherente con la que tendría en Alemania o Países Bajos e incluso inferior a la que tendría en Francia. En el caso de Clara, pues sería muy inferior a todos estos países que hemos mencionado. Y en el caso de Laura, con esa carga fiscal del 70 y pico por ciento, pues vemos que tendría entre 15 y 20 puntos más de carga fiscal que en otros países del entorno. Es decir, Laura sí percibiría que está en un infierno fiscal. Sin embargo, Mario, Luis y Clara podrían considerar, a la vista de estos datos, que pagan unos impuestos razonables o incluso ligeramente bajos en relación con otros países. Claro, si nos fijamos en países que tienen unos impuestos muy bajos que están casi ya adentrándose dentro del terreno de los paraísos fiscales, pues tendríamos a Andorra, Mónaco o Chipre, que efectivamente tienen unos impuestos muy inferiores, y no digamos ya Bahamas, Bermudas, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Muchos de estos países tienen 0% de impuestos. Bien, a la vista de esto, ¿son justos, no son justos los impuestos españoles? Hombre, pues aplican desde luego el principio de solidaridad llevado al extremo, lo cual éticamente es muy defendible, pero lo cierto es que a las personas con mayor riqueza, como la Laura de nuestro ejemplo, o los impuestos españoles la estarían invitando a irse de España en cuanto coja una calculadora y haga sus números. Evidentemente, a la hora de tomar una decisión así hay que tener en cuenta muchos factores, pero desde luego si únicamente consideráramos las matemáticas y la economía, pues a Laura claramente le interesaría llevarse su riqueza a otro país. Eso es así. Nos puede parecer injusto, nos puede parecer poco ético y hasta poco patriótico, como dicen algunas personas, pero desde el punto de vista de las matemáticas le compensaría. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, por favor, dale al like. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.